y Buenos compañeros. días. Hoy en día, en este seminario vamos a exponer sobre el partograma de la OMS. Los integrantes son Campos Ceballos Jimmy, Chávez Rodríguez Lourdes, Cuba Ticona Chelsea, Linares Chachaima Yanela, Figueroa Fernández Estefano y quien les habla, Vázquez Kelly. Muy bien, muy bien, Primero voy a Lilian. definir en sí qué es el trabajo de parto. El trabajo de parto en sí tiene como definición que va a empezar primero con las contracciones uterinas y va a terminar con la expulsión del feto y la expulsión de la placenta. Y esto viene a ser un proceso fisiológico. La fase de trabajo de parto primero se divide en tres etapas. La primera etapa es la dilatación, la segunda etapa es la expulsión y la tercera etapa es el alumbramiento. En la primera etapa vamos a encontrar que se divide en dos fases, en la fase latente y la fase activa. La fase latente tiene como características que van a ver las contracciones irregulares, también los cambios del cervix y el borramiento. Y la dilatación va a ser hasta los 4 centímetros. En la fase latente va a tener una duración, cuando es una persona primigesta, va a durar hasta 20 horas. Y si es una multípara, va a ser hasta las 14 horas. Luego está la fase activa, que esta fase activa va a dividirse en fase de aceleración, fase de máxima pendiente y fase de desaceleración. Esta va a tener como característica toda la fase activa, contracciones regulares y dolorosas, el borramiento y la dilatación se va a completar hasta los 10 centímetros. Con más acercamiento, la fase activa, en la fase de aceleración, en la duración una primigesta va a ser hasta 3 horas y una multipara va a ser hasta 1 hora. La fase de máxima pendiente va a tener una velocidad de dilatación en una primigesta de 1.2 centímetros por hora y una multípara va a ser de 1.5 centímetros por hora. Y en la fase de desaceleración, la duración de una primigesta va a ser hasta 3 horas y una multípara va a ser de 1 hora. Y esto se va a ver graficado en la curva de Friedman, que va a consistir en medir la dilatación cervical en centímetros y el tiempo en horas, donde se van a observar los dos periodos. El primer periodo, que sería el primero de la dilatación, que está dividido en dos fases, que acá se observa la fase latente y la fase activa, y la propia fase activa, que está dividida en su fase de aceleración, que va a tener como medidas de 4 a 6 centímetros, la fase de máxima pendiente de 6 a 8 centímetros y la fase de desaceleración culminando de 9 a 10 centímetros de la dilatación. Y acá vendría a ser el segundo periodo, que sería ya la expulsión del feto. Entonces, en la segunda etapa, que sería la expulsión, esta etapa va a empezar de la dilatación cervical hasta la expulsión de feto y tiene como duración en una primigesta hasta 90 minutos y una multípara hasta 60 minutos. Y el alumbramiento, que va a consistir primero en la expulsión del feto y va a terminar en la expulsión de la placenta y el cordón umbilical. Esta etapa va a tener como duración una primigesta 45 minutos y una multípara hasta 30 minutos. Y esto vendría a ser en sí todas las fases del trabajo de parto. Y acá también una bonita gráfica sobre la curva de Friedman, que acá se divide ya, se observa los tres periodos, que sería el primer periodo de la dilatación, el deceso fetal y del parto, y el tercero que sería el alumbramiento. Y acá también se mide dilatación del cuello y el tiempo en horas.
¿Hasta acá alguna acotación? ¿Se entendió bien? Las tres fases del trabajo de parto, ¿qué es el trabajo de parto? ¿Mm? Jimmy. Sí, doctor, todo está bien. Mi compañero se va a reconectar, tiene problemas de conexión. Un ratito le Sí, esperamos, sí, por sí, no hay favor. problema, no hay problema. Solo quiero referirles algo con respecto a esto. Medicina no hay nada, ¿cómo se dice? No hay nada absoluto. Muchas veces estos tiempos, indudablemente que son indicativos de aquello que tenemos que entender como normalidad, pero hay momentos en los cuales ciertas etapas el feto puede ir demorando bien. Sin embargo, al examen clínico, al examen físico, perdón, y encontrado, vemos que el avance puede estar demorado, pero eso no significa que va habiendo patología. Entonces, hay ciertos márgenes que sí nos podemos permitir. Por ejemplo, se dice, la paciente puede tener 18 horas de trabajo de parto y todavía no se produce el expulsivo. Pero 18 horas mientras la presentación, cumpliendo todos los movimientos que realiza el producto para ir encajando, para ir descendiendo, ¿no? Y colocándose en una posición adecuada, va dándose el borramiento, la dilatación va siendo progresiva, ¿no? Entonces, y los latidos cardíacos sobre todo están normales, no hay por qué apurarlos. Después, definitivamente el partograma de Friedman es siempre nuestro primer indicativo de cómo va un trabajo de parto y hasta dónde podemos dar una chance, hasta dónde podemos manejar con criterio y con experiencia definitivamente un parto. Cuando ustedes estén haciendo el internado ya se van a ir dando cuenta y todo esto les va a servir, ¿no? Así, inclusive, aparentemente de manera sencilla y clara, cómo manejar un trabajo de parto. Resulta muy interesante porque al final obtenemos un excelente beneficio que es un producto sano, ¿no? Y de una madre tranquila, satisfecha, de un parto pues normal, ¿no? Y sobre todo que nosotros conocedores, ¿no? De cómo se producen estos eventos, pues nuestra satisfacción. Porque una cosa es recibir un parto y otra cosa es atender un parto. Lo recibe, puede ser el señor policía, puede ser, qué sé yo, la enfermera, cosas, pero la atención del parto definitivamente la hace el profesional con capacidad. Muy bien, que continúe Estefano si ya está listo. Ya, sí, doctor. Buenos días, doctor, compañeros. Ahora vamos a continuar con lo que es el partograma, su definición, objetivos y las ventajas que tenemos al usarlo. Ya, primero, ¿qué va a ser un partograma, no? El partograma va a ser una representación visual, gráfica, de los valores y eventos que van a suceder durante el trabajo de parto, ¿no? Esto puede incluir mediciones que para nosotros es importante que se van a incluir, ¿no? En el partograma. Esto puede incluir estadísticas como por ejemplo la dilatación cervical en el tiempo, también la frecuencia cardíaca fetal, signos vitales de la madre, ¿no? Que son importantes. La vigilancia de la evolución en el trabajo de parto que nos puede ayudar a prevenir, detectar y manejar también la aparición de complicaciones que pueden desencadenar un daño que muchas veces puede ser irreversible o incluso fatal para tanto para el binomio, ¿no? La madre y el recién nacido. Entonces, tenemos también que este va a ser un instrumento útil para nosotros poder monitorear el progreso que hay en el trabajo de parto. Esto nos va a ayudar también a evitar intervenciones que muchas veces pueden ser innecesarias, ¿no? Permite intervenir, por lo tanto, de forma oportuna y asegura que realicemos un monitoreo bastante minucioso de la parturienta, ¿no? Además que, bueno, como concepto también tenemos que es un registro gráfico de la evolución del trabajo de parto que toma en cuenta la dilatación cervical y también la altura de presentación que se va a dar en función al tiempo. Ya, entonces, este, el diseño del partograma en realidad puede variar, ¿no? Pero lo que sí
siempre deben ser, por ejemplo, ¿no? Las gráficas de la dilatación versus el tiempo, también el descenso versus el tiempo, la frecuencia cardíaca fetal, los signos vitales maternos y los medicamentos o fármacos que se han utilizado. Entonces, en cuanto a los objetivos, dentro de los objetivos del partograma tenemos disminuir la morbilidad y la mortalidad materno-perinatal, ¿no? Todo esto mediante el diagnóstico precoz de las desviaciones en cuanto a la evolución del trabajo de parto y también del mismo parto. También esto va a proveer a las parteras, a los médicos, ¿no? Un instrumento que es bastante económico, asequible, que es de uso universal para el seguimiento adecuado del trabajo de parto. Tiene como objetivo también, ¿no? Prevenir o también diagnosticar o prevenir y diagnosticar el trabajo de parto prolongado, ¿no? Para poder nosotros garantizar una intervención médica oportuna y también reducir el índice de las operaciones cesáreas y la asfixia, así también como las secuelas que pueden traer. En cuanto a sus ventajas, vemos que este va a disminuir, el uso del partograma va a disminuir la morbimortalidad materno-perinatal, ¿no? Porque va a ser un sistema de alerta precoz ante las situaciones que requieran que el médico actúe de forma inmediata o se remita a centros especializados también o ambas condiciones. También nos va a garantizar un seguimiento con alta calidad. Por otro lado, va a evitar también la prolongación del trabajo de parto y las consecuencias que puede traer. También vamos a ver que el partograma va a ser es capaz, o sea, con esto podemos explicar, ¿no? En parte, las bajas proporciones que hay de cesáreas en algunos centros, en algunos hospitales, también la reducción del intervencionismo obstétrico y en el seguimiento también del trabajo de parto, con una cicatriz uterina, nos puede predecir también de forma precoz una rotura uterina. Y por último, va a facilitar sobre todo la información, ¿no? Archivar, computar los datos de la paciente, es además que es económico y asequible, ¿no? Como habíamos mencionado. Entonces, por qué deberíamos usarlo, no? Este nos va a permitir evaluar el progreso del trabajo de parto, identificar patrones de distocia, también tener un registro, ¿no? Un registro con los datos, la información, un registro único de la atención de la paciente. Entonces, su uso también ha demostrado reducir el trabajo de parto prolongado, la necesidad de conducción, las tasas de cesáreas de emergencia, las tasas de los mortinatos intraparto también. ¿Y en qué condiciones podemos usarlo, no? Por ejemplo, en las mujeres que no tienen complicaciones, las contracciones que deben ser 2 o más en 10 minutos, cada una con duración de 20 segundos o más, las mujeres en un trabajo ya de parto activo, ¿no? Con una dilatación de 4 centímetros o más, y también lo usamos para evaluar el progreso, ¿no? Lo hemos mencionado varias veces, del trabajo de parto por medio de la dilatación cervical. Entonces va a incluir el trabajo del progreso, va a evaluar el progreso del trabajo de parto mediante la dilatación cervical, sobre todo, pero también se van a incluir observaciones, ¿no? Que se van a registrar, como el descenso de la cabeza fetal, las contracciones uterinas, las medidas del bienestar fetal, como la frecuencia cardíaca fetal, el moldeamiento de la cabeza fetal, entre otros. Y eso sería todo. ¿Cuál es tu nombre? Estefano, doctor. Ya, acá una cosa que en la práctica médica, con la experiencia que uno maneja, realmente todo este tema, todo esto de acá que has graficado, que has presentado, resulta realmente muy interesante, muy interesante. Yo quisiera que todos tus compañeros aquilataran esta información y grábensela bien, porque podríamos decir que esta es la base en la atención del trabajo de parto, porque sabemos que, como le decía, la curva de Freeman es un guiador,
pero dentro de ello hay todo ese tipo de engranajes de cómo va progresando el trabajo de parto en cuanto al descenso, en cuanto al, si se va formando un caput, ¿no? Hay que hacer un buen tacto vaginal porque capaz ese caput que se está formando es porque no ingresó bien la cabeza, porque capaz hay un asinclitismo, todo. O sea, todo esto que ha referido tiene que ver en realidad con la atención del trabajo de parto. Me gustó eso, es bastante interesante. Bueno, continuemos. Gracias, Estefan. Ya, Bueno, doctor. para continuar con la exposición, vamos a hablar sobre las partes del partograma. Iniciando yo, Linares Chachenga Yanela. Bueno, como mencionó mi compañero, ¿no? El uso del partograma va a ser obligatorio para el profesional de salud en todo trabajo de parto, ¿no? Eh, el registro gráfico en el partograma empieza en la fase activa, como mencionó mi compañera, cuando el cuello uterino ya tiene 4 centímetros de dilatación. Bueno, la primera parte va a ser la información, ¿no? Sobre la paciente, donde nosotros vamos a incluir acá el nombre completo de la paciente, la gravidez, la paridad, el número de historia clínica, el tiempo transcurrido desde la ruptura o ruptura de membranas, la fecha y también la hora de ingreso, ¿no? Eh, Luego la otra parte va a ser la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Donde en este punto se debe registrar cada 30 minutos con un punto el latido fetal, ¿no? Que luego serán unidos para evaluar la evolución, ¿no? Teniendo en cuenta que el rango de la frecuencia cardíaca fetal es de 120 a 170 latidos por minuto. Entonces, acá como un ejemplo, tenemos esta parte del partograma de la frecuencia cardíaca. Entonces, vemos, ¿no? Que la frecuencia cardíaca inicial es de 130 y a la media hora volvemos a tomar la frecuencia cardíaca fetal es de 150, ¿no? Cada cuadradito significa que es 30 minutos. Luego a la otra media hora volvemos a 130 y así sucesivamente, ¿no? Como mencioné, registramos con un punto esto de la frecuencia cardíaca fetal y luego unimos, ¿no? Los puntos para ver la evolución. Bueno, la tercera parte del partograma va a ser el líquido amniótico y el moldeamiento, ¿no? En esta parte se debe registrar el color del líquido amniótico en cada examen vaginal que se va a realizar a la paciente, ¿no? Entonces, en los cuadritos ponemos las letras. La I significa que las membranas están intactas. La R significa que ya es el momento de la rotura de las membranas. La letra C nos refiere que ya las membranas están rotas con un líquido claro. La letra M es el líquido con manchas de meconio que va a presentar. Y S va a ser un líquido, ¿no? Con manchas de sangre. Entonces, en el cuadro del líquido amniótico ponemos, ¿no? Las letras de acuerdo a lo que nosotros observamos en el examen vaginal. Y el moldeamiento nos va a significar las suturas, ¿no? De acuerdo en cómo en el examen vemos, ¿no? Tocamos las suturas. Por ejemplo, en el momento de tocar, de hacer el tacto, tocamos las suturas del bebé. Entonces, cuando están bien ubicadas las suturas de lado a lado, entonces estamos en un moldeamiento normal, ¿no? Que sería el número 1 y podríamos tal vez poner el número 1. Pero tal vez el parto se empieza a complicar, quizás no avanzan las membranas, se han roto, el canal no es adecuado o algún factor, ¿no? Que esté alterando. Entonces, al hacer el tacto podemos encontrar las suturas superpuestas. Ahora, en caso de las que estas suturas superpuestas se puedan reducir, ponemos el número 2, ¿no? En caso de que no podamos reducir estas suturas, pondríamos en estos cuadros el número 3.
Bueno, otra parte del partograma va a ser la dilatación cervical, donde en este punto se debe evaluar en cada examen vaginal y en este caso se debe marcar con una X, ¿no? Sobre la línea de alerta, a partir de los 4 centímetros, como podemos observar aquí. 4 centímetros de dilatación se debe empezar a registrar, ¿no? En el partograma. Ahora, la línea de alerta significa que se va a iniciar a partir de los 4 centímetros, como vemos acá, del cuello, de la dilatación del cuello uterino, hasta el punto de dilatación total, ¿no? El que se espera. En este caso está a razón de 1 centímetro por hora y la línea de acción va a ser paralela a la línea de alerta y 4 horas a la derecha, ¿no? De la misma. En este caso ponemos los números de horas, donde como mencioné, cada cuadradito es media hora, entonces acá en estos dos sería 1 hora, ¿no? 2 horas, 3 horas y así sucesivamente. Y las horas es el momento en que nosotros consideramos, ¿no? Que empieza los 4 centímetros de dilatación cervical. En este caso, un ejemplo, ponemos acá una X, como mencioné, a los 4 centímetros. Eh, por ejemplo, empezó a las 3 horas, ¿no? A los 4 centímetros. Y así sucesivamente vamos tomando cada hora, ¿no? Por ejemplo, al llegar a las 6, que ya van a pasar 4 horas, tenemos una dilatación de 8 centímetros, por ejemplo, y marcamos una X. Y de igual manera nosotros unimos, ¿no? Estas X. Bien, ahora en la segunda parte de lo que los componentes que conforman el partograma, vamos a ver lo que es la evaluación del descenso fetal mediante palpación abdominal. Como esto mismo lo dice, a través de la palpación abdominal vamos a determinar el descenso en términos de quintos, ya teniendo como referencia la sínfisis del pubis. Vamos a tener 5 quintos cuando una cabeza está enteramente por encima de la sínfisis del pubis, y la cabeza va a ser denominada 5 quintos ya que la cabeza se palpa acomodando en el ancho de los 5 dedos por encima de la sínfisis. Y va a ser el otro extremo 0 quintos cuando una cabeza está enteramente por debajo de la sínfisis del pubis. Se va a registrar como un círculo en cada examen vaginal. Aquí por fines didácticos está de color, pero normalmente solamente se pone un círculo blanco. Entonces, de acuerdo al descenso de la cabeza, se van a disminuir las partes sobre el pubis. Estos se pueden extrapolar a distintas clasificaciones como la estación de Lee y los planos de Hodge. Vamos a hablar de 5 quintos cuando se encuentra en el primer plano de Hodge, ¿no? Cuando está entre el promontorio y el borde superior de la sínfisis del pubis, o cuando se encuentra en la estación de Lee -4. Hablamos de 4 quintos cuando está en un descenso cefálico de la estación de Lee -3 y un segundo plano de Lee, que es la línea paralela a la anterior y pasa por el borde inferior del pubis, ¿no? Del promontorio al borde inferior del pubis. Hablamos de 3 quintos también cuando también pertenece al segundo plano de Hodge y está en una estación cefálica -2. Y ya hablamos de 2 quintos cuando ya está encajado y pertenece se correlaciona al tercer plano de Hodge, donde está a la altura de las espinas ciáticas, y en la estación de Lee es un -1, 0. ¿No? Como podemos ver aquí también, el 0 quintos van a ser cuando la cabeza ya no es palpable y 5 quintos cuando está por encima del pubis. El occipucio ya no se siente a 1 quinto, va disminuyendo, ¿no? Se va perdiendo. El sincipucio sí se siente hasta los 0 quintos, pero el occipucio ya no se siente a partir del 1 quinto. Luego también otro de los componentes es el número de horas y la hora real.
El número de horas va a ser el tiempo transcurrido desde que se inició la fase activa, es decir, desde que hay una dilatación de 4 o mayor a esta. Y la hora real va a ser la hora en la que ha empezado, ¿no?, la fase activa. 9 de la mañana es la primera hora, supongamos, ¿no?, que empezó a las 9 de la mañana. 10 de la mañana va a ser la segunda hora, 11 de la mañana la tercera hora y así sucesivamente. Respecto a las contracciones, se van a registrar cada media hora. Cada cuadradito va a representar media hora. Se va a palpar el número de contracciones a los 10 minutos y también se va a valorar la duración de estas en segundos. Entonces vamos a tener un patrón de puntos cuando las contracciones duran menos de 20 segundos. Un patrón de rayas en diagonal cuando la duración de las contracciones es entre 20 y 40 segundos, y cuando ya duran más de 40 segundos vamos a tener un cuadrado pintado en su totalidad. Entonces aquí tenemos, ¿no?, se palpan cada 10 minutos, por ejemplo en la primera fila tenemos que hubieron 3 contracciones menores de 20 segundos. En la segunda media hora, 3 contracciones también, pero las contracciones ya eran de 20 a 40 segundos, de una mayor duración. Y media hora después, hubieron 4 contracciones, pero de más de 40 segundos. Entonces, de esta forma vamos a graficar las contracciones, la dinámica de las contracciones en el trabajo de parto. También se van a registrar los valores de oxitocina que se van a administrar, ¿no? Se van a graficar o escribir la cantidad de oxitocina que se pone y las gotas que se le está administrando a la paciente. Por ejemplo, si se le administró en la primera hora 10 unidades de oxitocina, ¿a cuántas gotas por minuto, ¿no? Y así sucesivamente cuánto se le está administrando a la paciente. También se tiene que tener el control de los medicamentos administrados. Se debe registrar cualquier medicamento adicional que se va a administrar. Por ejemplo, si cada hora, si se le administró cloruro de sodio, aquí debería estar registrado el cloruro de sodio, la cantidad y la vía. También se van a registrar lo que son funciones vitales. El pulso se va a graficar como un punto y se va a registrar cada 30 minutos en cada cuadradito. Recordemos siempre que cada cuadradito es en tiempo media hora. Entonces vamos a graficar un punto de acuerdo a lo que encontremos en la paciente, ¿no? En este caso, en la primera media hora encontró un pulso de 90, también persistió a la segunda media hora, luego descendió un poco a 88, luego subió y así. La presión arterial se va a registrar cada 4 horas y se va a marcar con flechas. En este caso, por ejemplo, teníamos en la primera media hora una presión de 110/70. 4 horas después, acá hay otra hora, 3 horas, 4 horas después, presenta una presión mantenida igual de 110/70. Y así sucesivamente cada 4 horas se tiene que registrar con gráficos de flechas lo que es la presión arterial. También se registra lo que son valores de temperatura. Estas se van a registrar cada 2 horas. Y a la última parte de lo que es el partograma, las partes es los valores de proteína, cetona y volumen. Estas se van a registrar también cada que se produce la orina, se va a determinar tanto su volumen, y en las muestras si hay proteinuria y si hay cuerpos o acetona, se va también a registrar un aumento para verificar, ¿no?, si hay un aumento en proteínas en la diuresis de la paciente, puede orientarnos a una preeclampsia, si hay cetonas presentes también a una deshidratación, importantes para tener un diagnóstico constante de lo que está pasando con la paciente en el trabajo de parto.
Eh, bien, buenos días, doctor y compañeros. Continuando con la exposición, voy a hablar acerca de signos de alarma, limitaciones y un ejemplo de un partograma normal. Bien, existen signos de alarmas en el momento del trabajo de parto para verificar si hay algún sufrimiento, ya sea tanto de la madre o del feto. Uno de ellos es si en el pulso la mujer presenta, si el pulso está acelerado, puede dar indicativo que esta paciente puede estar deshidratada, puede presentar fiebre o también puede tener dolor. Entonces a ellos se recomienda dar una buena hidratación, ya sea por vía oral o vía endovenosa. Si hay una hipotensión, si la presión arterial desciende, debemos corroborar si hay pérdida de volemia, ya sea si hay alguna hemorragia, y también debemos verificar la presión sistólica, ¿no? Si está menor de 90 milímetros de mercurio. Luego, si hay presencia de cuerpos cetónicos en la orina cuando se toma el volumen urinario en la mujer, ¿no? Eso va a dar un indicativo que la paciente puede estar deshidratada o tenga alguna nutrición deficiente. Entonces, en esos casos ya necesariamente se le va a administrar pues a la paciente dextrosa, por ejemplo, por vía oral o vía endovenosa, ¿no? Y también otro parámetro importante son las variaciones de la frecuencia cardíaca fetal, ya sea si están superiores a los límites normales mayor a 160 o menor de 120, entonces puede también ser un signo de alarma y sufrimiento materno fetal. Bien, también existen algunas limitaciones con respecto al uso del partograma. La exploración cervical siempre es variable entre observadores, ¿no? O sea, cada eh, médico, cada persona que realice este tipo de partograma va a tener diferente punto de vista en cuanto a a lo que es el dibujo de los partogramas. Pero si no, si la persona o el experto que no lo realiza este trabajo con frecuencia, entonces muchas veces el trazo no es muy característico y no es muy confiable, ¿no? En su forma original se asume que la fase activa inicia a los 4 centímetros, como ya mencionaron mis compañeros, y la paciente debe seguir un parto ideal, ¿no? O sea, con una dilatación progresiva que tiene que llegar hasta 10 centímetros. Luego, requiere un protocolo de manejo a seguir, ¿no? Debe hacer paso por paso y debe ser constante, ¿no? Debe ser constante con las tomas de las muestras de la paciente. Y luego el partograma es un instrumento de registro, no dice qué debemos hacer. Esto tiene que quedar claro porque el partograma como un formato que nosotros vamos a tener que rellenar. No, no nos va a decir qué cosa tenemos que hacer o qué cosa tenemos que administrar a la paciente, sino es un instrumento de registro de la paciente, en este caso de la parturienta, ¿no? Y muchas veces pues requiere un juicio clínico porque si no se hace pues las cosas bien, pues puede llegar a problemas legales, ¿no? Ahora voy a hacer un ejemplo de un partograma que saqué de una revista. Esto es un ejemplo clásico ya de un partograma que está todo dibujado con todos los parámetros que ya han mencionado mis compañeros. Es un ejemplo bastante explícito. Acá en la parte superior, como vemos, son los datos principales de la paciente, ¿no? En este caso, eh, los datos generales como el nombre, la historia clínica, ¿no? Pero lo que más interesa acá es el tiempo de admisión, el tiempo de que ingresó la paciente, que está acá en la parte superior. A ver, voy a poner, ahora sí. En el tiempo de admisión, que está acá en la parte superior, vemos que ha ingresado la paciente a las 10 de la mañana, ¿no? Y la ruptura de membrana ha sido a la 1:30 de la tarde. Entonces, como esta paciente ingresó a las 10 de la mañana, lo que nosotros tenemos que hacer es poner acá en la parte inferior la hora de ingreso, a las 10 de la mañana. Y desde las 10 de la mañana ponemos una hora en cada cuadradito que está en la parte inferior, ¿no? Desde las 10 hasta la última hora, que es las 8 de la noche. Entonces, eh, luego, en la parte superior tenemos las horas que ya mencionaron mis compañeros que debemos poner cada hora hasta
hasta el número 10, ¿no? En este caso lo pusieron hasta el 12, ¿no? Y cada cuadradito ya de todo en sí el partograma donde se va a realizar los distintos gráficos va a ser media hora, ¿no? Cada cuadrito media hora y todo sería una hora. Entonces empezamos por la frecuencia cardíaca fetal. En este caso de esta paciente, la frecuencia cardíaca fetal en la primera hora presentó una frecuencia de 140, ¿no? En la media hora, 145, como se puede observar acá, no llega a 150. Y a la hora, o sea, a la hora posterior, ya presentó 135 aproximadamente. Entonces se le grafica con un puntito a cada media hora de la frecuencia fetal y se lo correlaciona con una línea para ver la evolución de la frecuencia fetal, ¿no? Luego vemos acá que el fluido amniótico y el moldamiento. El fluido amniótico, en este caso de la paciente, mediante el examen físico, ¿no? El examen del color de la vagina, acá podemos ver que el fluido amniótico en 1, 2, 3 y casi 4 horas las membranas estaban intactas, ¿no? Porque lleva la inicial de la letra I, que corresponde a membranas intactas, ¿no? Posteriormente a ello, a partir ya de la mitad de la cuarta hora y quinta hacia en adelante, ya la paciente presentó las membranas rotas, ¿no? Las membranas rotas con un líquido amniótico claro, ¿no? Entonces se le puso la letra C que cataloga a esa característica, ¿no? Entonces, eso se vio en esta paciente y en cuanto al moldamiento no hubo variación alguna, no hubo si hay alguna sutura de lado a lado, dos suturas superpuestas reducible o no reducible. Solamente en el examen físico del color vaginal pusieron estos, que es la membrana intacta y después de las 4 horas las membranas rotas con líquido claro. Luego pasamos acá, que esto es lo más importante, que vemos la dilatación de la paciente y mediante la línea de alerta y la línea de acción, ¿no? Entonces, la dilatación de la paciente en un inicio, recordamos que la dilatación se marca con una X que está acá, que la paciente al inicio llegó con 4 centímetros de dilatación, entonces se puso una X aquí y empezamos. Luego, a la hora cuando ya se le tomó la dilatación, aún seguía en 4 centímetros y a las 2 horas también seguía en 4 centímetros. Entonces, esta paciente se podría decir que tenía una fase activa prolongada porque seguía en 4 centímetros, ¿no? Entonces, cuando ya llegamos aproximadamente a la sexta hora, ya es cuando la paciente empieza a aumentar la dilatación en un 6 centímetros, ¿no? Entonces, obviamente, previo, para que suceda esto, se le ha administrado oxitocina, que ya le voy a explicar en la segunda parte, para que haya una dilatación adecuada, ¿no? Porque lo que se requiere es que esta paciente llegue a los 10 centímetros de dilatación para que pueda darse el alumbramiento y salga el feto. Entonces, primero fue 4 y llegó a las 6 horas a 6 centímetros de dilatación y posteriormente ya en la novena hora ya llegó a 10 centímetros de dilatación, ¿no? Entonces eso es la fase de dilatación de la paciente. Ahora, en fase del descenso de la cabeza, que ya mencionó mi compañera, se utiliza pues la regla de los quintos, ¿no? Si hay 5 quintos, 4 quintos, 3 quintos, 2 quintos o 0 quintos. En este caso, el descenso de la cabeza lo vamos a graficar con una bolita, como ven aquí, con un círculo pequeño. Luego, en la primera hora, ¿no? Cuando ingresó la paciente, presentó 5 quintos, ¿no? O sea, se le palpó la parte de la zona pélvica a la altura de la sínfisis del pubis. Entonces, hubo 5 quintos de descenso de la cabeza, ¿no? 5 quintos hasta las 2 horas y hasta las 4 horas hubo 5 quintos. Luego, posteriormente, hubo un descenso a 2 quintos, ¿no? Pero esto ya fue en la séptima hora. En la octava hora sería 2 quintos y posteriormente a la décima hora ya
prácticamente estaba en 0,5 y ya la cabeza pues ya estaba casi ya al alumbramiento, ¿no? Entonces, acá, como se ve acá en este partograma, entonces el nacimiento de este feto, que ha sido de sexo masculino, ha sido a las 8 de la noche, ¿no? Con un peso de 2,654 gramos. Bien, ahora en la otra parte que quería mencionar, esta es la segunda parte del partograma porque es extenso esta parte. Acá se le administró oxitocina a la paciente, ¿no? Porque tenía una dilatación de 4 centímetros que no avanzaba. Entonces, por eso se le administró oxitocina en la paciente de 10 unidades por litro y con un goteo de 15, 30 y 45 y así con 45 ya tuvo ya era estable. Entonces, se le administró oxitocina y con eso ya pudo acelerar la dilatación de la paciente. Bien, las contracciones acá en la parte superior también se toman cada 30 minutos, ¿no? Recordemos que cada cuadradito es 30 minutos. Si las contracciones son menos de 20 segundos, se le pone solamente un cuadradito con varios puntos así en el centro, como se ve acá. Entonces podríamos decir, por ejemplo, que en la primera hora esta paciente ha tenido dos contracciones. Esta paciente ha tenido dos contracciones de menos de 20 segundos. Por eso se pinta estos dos de puntitos en el centro. Entonces así ha estado sucesivamente, pero vemos acá cuando ya administramos oxitocina a la paciente, ya en la quinta hora y en adelante, ya la paciente tiene contracciones entre 20 y 40 segundos, ¿no? Entre 20 y 40 segundos ya se grafica de otra manera, o se pinta de otra manera, mejor dicho, con líneas oblicuas, ¿no? Como se ve aquí. Entonces, previa a la administración de oxitocina, vemos que ya hay un prolongamiento de la contracción y también aumenta, ¿no? Por ejemplo, en la sexta hora la paciente tuvo 3 contracciones de entre 20 y 40 segundos. Posteriormente a la octava y a la novena hora la paciente tuvo 4 contracciones, vemos 4 cuadraditos de 20 a 40 segundos de duración. Y por último, ya cuando estaba ya en las últimas horas, por decir a las 7, la paciente ya pues tuvo una contracción más prolongada, que es más de 40 segundos, que ya es aquel contracción que ya se pinta prácticamente todo de negro. Esto quiere decir que la paciente ha tenido a las 7 de la noche 4 contracciones de más de 40 segundos. Bien, ya para acabar, lo que se debe tomar acá son las funciones vitales de la paciente, ¿no? Presión arterial, como ya explicó mi compañera, se hace mediante las dos flechas, la sistólica arriba, que es 110, y la diastólica abajo, 70, ¿no? La presión arterial se toma cada 4 horas. De ahí el pulso de la paciente lo tomamos de igual manera que la frecuencia cardíaca fetal cada media hora con los puntitos y se hace la línea para ver la evolución. Y la temperatura tomamos a la paciente cada 2 horas, ¿no? En un inicio 36,2 y cada 2 horas 36,2. Y por último, el volumen urinario, si hay presencia de cetonas en la sangre o proteínas. En este caso, el volumen urinario es de 40 milímetros y posteriormente a las 8 horas ya era de 300, ¿no? Entonces, esto es muy importante evaluar en la paciente y en este partograma. Bien, ya para finalizar, ¿cómo vemos si hay un progreso bueno o un progreso malo en lo que es el trabajo de parto, ¿no? Hay diferentes parámetros y hallazgos, como por ejemplo si el cuello uterino aún no está dilatado o si las contracciones son poco frecuentes o no palpables, ¿no? Podemos diagnosticar como un trabajo de parto falso. Si el cuello uterino no ha dilatado más allá de 4 centímetros después de las 8 horas con contracciones regulares, tenemos una fase latente prolongada. Y si la dilatación del cuello uterino a la línea a la derecha de la línea de alerta en el partograma es una fase activa prolongada, ¿no? Si tenemos 2 o menos contracciones en 10 minutos, cada una de 40 segundos de duración, podemos decir que hay una actividad uterina inadecuada. Y también valoramos la presentación fetal, ¿no? Con las maniobras respectivas, si la presentación que no es el vértice, con occipucio anterior, podemos decir que el feto pues tiene, o
hay una anomalía en la posición o presentación del feto. Y eso sería todo, doctor. Gracias. Muy bien, Jimmy. Es toda la presentación, ¿no? No, doctor, bueno, un poquito más falta. No, está bien, está bien, Bueno, está bien. simplemente pues para concluir, ¿en qué momento no vamos a poder realizar pues un partograma? Pues evidentemente donde ya exista pues una muerte fetal o el feto salga pues de presentación pélvica, se dé una situación transversa, ya haya pues algún embarazo gemelar o algún parto pretérmino, también pues en la disposición distóxica. Es muy importante pues este seminario, ya que nosotros como futuros médicos pues tenemos que desarrollar tanto las habilidades, tanto en el uso del partograma, saber entenderlo, además de interpretarlo, ya que nosotros cuando veamos las historias clínicas y en las rotaciones pues tenemos que saber interpretar este partograma, ¿no? Además, que es muy importante ya que va a permitir pues diagnosticar precozmente las desviaciones de los límites fisiológicos y también pues va a ayudar a prevenir riesgos mayores. Por eso es importante su interpretación. Hemos conseguido un video didáctico que nos va a permitir ver cómo es que llenan en un hospital pues el partograma con una historia de clínica real, un caso real. Lo voy a compartir. Me dicen por favor si se escucha, ¿ya? Ya es hora de ingreso aquí. Sí. Vamos a llenar este partograma acerca de estos dos casos que nos han enviado de la universidad. Como todos sabemos, la primera parte es la de identificación. No nos proporcionan el nombre en este caso, pero sí la edad, la gestación y la paridad. ¿Sí? Además, bueno, la de edad 22 años, gestación 3, paridad 2 hijos vivos. También se nos da la fecha de ingreso, nos dice que ingresa ya con una dilatación de 4 centímetros, por lo que ya podemos registrar esa fecha y esa hora de ingreso aquí para iniciar el registro del partograma. Tiempo de membranas rotas no nos dice, no nos habla de membranas rotas, más bien al tacto se encontraron íntegras. Esto del diagnóstico, bueno, se viene después. Y ahora vamos a pasar a evaluar la condición fetal. Para eso vamos a tomar registro de todas las frecuencias cardíacas fetales que se midieron en el neonato, y bueno, en el neonato a través de ecografía o de forma manual. Entonces, por ejemplo, tuvimos una de 152. Voy a usar la primera, la de las 3 de la mañana. Sí, está bien. Luego continúo con La tienda, de 160, que ya era a las 4 de la mañana. Cada uno de estos recuadros equivale a media hora. Es 4, 4 y media. Este debe ser la de las 4 y media en 160. A las 5 y media también se encuentra una medición de 155. Y a las 8 y media una de 170. Entonces, sencillamente llenamos con un punto cada una de las mediciones y luego las unimos todas estas con una línea. ¿Sí? No una línea de la primera a la última, sino pasando por punto. Y aquí una, de aquí otra, y de aquí hacia la de 160, que es la última medición, pues otra línea. Respecto al líquido amniótico, sabemos que aquí
hay que llenar con I si está íntegra o R si la membrana está rota, si presenta membranas rotas. Como dije, esta paciente, al tacto se le encontraron las bolsas íntegras, por lo que lo rellenamos con una I. Bueno, si encontrase algún tipo de líquido, ya sea claro, ya sea de mecomio o con sangre, pues se llenaría con C, con N, respectivamente. El moldeamiento también se ve a través del tacto. Y aquí llenamos con 1, 2 o 3, dependiendo de si la superposición de los huesos craneales si están muy superpuestos, tenemos un 2 o un 3. Uno es encontrar todo de forma normal. En caso de que marquemos 2 o 3, nos estaría indicando quizá una macrosomía fetal o una estrechez pélvica. Bien, continuando, a la parte más importante, ¿sí? Porque esta es la que nos indica, el registro del trabajo de parto propiamente dicho. Tenemos que, como les dije, llega la paciente con una dilatación de 4 centímetros. Entonces, en esta línea, que es llamada la línea de alerta, la otra es la línea de acción. En esta línea de alerta, en la curva de alerta, pues vamos a la primera medición a las 3 de la mañana, marcamos que tenía una dilatación de 4 horas. ¿Bien? Perdón, una dilatación de 4 centímetros. Y luego vamos a la siguiente medición. Entonces, a las 4:30, la dilatación era de 5 centímetros. Por lo que, como les dije, cada uno de estos cuadrados equivale a media hora, de 3 a 4, y ahora aquí estaríamos a las 4:30, y lo marcamos con una X. Bien, ahora la siguiente medición se realizó a las 5:30, y también tenía una dilatación de 5 centímetros, no progresó. Lo normal es que por hora progrese 1 centímetro de dilatación. Y la última medición a las 8:20 fue una de 6. Solo progresó 1 centímetro en 3 horas. Y ahora vemos que pasó a la curva de acción, por lo que aquí se indicó ya para la paciente una cesárea de urgencia, bien, para poder obtener ya al recién nacido. ¿Sí? Esta curva de alerta pues va a indicarnos, en este caso, algún indicio de sufrimiento fetal. No es normal que la dilatación no progrese. ¿Bien? Y otra de las cosas que vamos a ver es el descenso cefálico. Aquí empieza el descenso o la primera marca empieza con una P de -3. Como vemos en el partograma tenemos dos tipos de mediciones. Una puede ser por o también por quintiles. Bien, yo lo he llenado de izquierda a derecha por quintiles, ya que aquí está la equivalencia. ¿Sí? Entonces, -3 equivaldría a 4 quintiles, por lo que aquí coloco el círculo en el número 4. A las 4:30, bueno, perdón, esta era la medición de las 4:30. Al ingresar, aquí está el AP de -3. A las 4:30 mantiene un AP de -3. A las 5:30 el AP pasa a -2, ya desciende un poco el neonato, desciende un poco, y a las 8:20 tiene AP también de -2. Entonces, claro, aquí lo que vemos es que
el bebé no está descendiendo. De -4 a -3 y se queda en -3. Bien, esto es una señal de urgencia, ¿no? Y tiene que indicarnos pues algún problema grave con el feto en el que tenemos que intervenir ya. O sea que han esperado 3 horas para poder intervenir. Sí, eso no está bien. Probablemente acá esperar 1 hora más, a las 6:30, y en caso de que siga sin descender, de que la dilatación siga sin aumentar a pesar de una inyección de oxitocina, pues recomendarle una cesárea. Bien, ahora vamos a... Ya, doctor. Bueno, básicamente queríamos mostrarles esa parte, más que todo en la línea de acción y línea de alerta, ¿no? Que es, digamos, la parte más importante. Ya hemos visto, ya hemos presentado bastantes ejemplos de cómo se va a hacer el correcto llenado, pues, de un partograma y la interpretación. Eso sería todo, doctor. Gracias. Muy bien. Primero, hacerles saber a sus compañeros si tienen alguna pregunta para el equipo ponente.